necesario que se lea todo el libro. De hecho, hay un capítulo específico en el libro que se narra con detalle qué ocurrió en el juicio. Revisen esa parte y sobre la base de esa parte van a preparar ustedes el alegato de defensa a Sócrates. ¿Sí? Máximo una página. Máximo una página. Y me lo van a entregar el día del examen final. Ese día vamos a venir, no a rendir examen, sino a entregar el trabajo. Tienen que venir presencialmente porque hay que... ¿Una página sería dónde cara? No, una página. Sí, una página, solo una carita. ¿Sí? Tienen que venir presencialmente porque tienen que firmar el acta del examen. ¿Sí? Van firmando el acta y me van entregando el examen. Y ese va a ser nuestro examen. De hecho, vamos a terminar hoy ya el sílabo de la asignatura refiriéndonos al último asunto relacionado con la actividad comunal y que hace relación a las reglas que deben observarse cuando se practican en los interrogatorios y en los procesos orales. Respecto de la audiencia oral, habíamos hecho ya referencia a lo que es el alegato inicial y nos olvidó en la última clase respecto de los alegatos de cierre, haciendo una breve referencia a la prueba. Y en la prueba yo les decía que nuestra legislación reconoce fundamentalmente tres tipos de pruebas: la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. Y es sobre estas dos últimas tipos de pruebas, sobre la prueba testimonial y sobre la prueba pericial, que el Código Orgánico General de Procesos establece ciertas reglas respecto de lo que debe ser el ejercicio de cuestionamiento a quienes son sometidos tanto al testimonio cuanto a los peritos, que son llamados también a rendir una suerte de testimonio respecto a sus pericias, respecto del análisis técnico del sistema. Voy a mostrar quienes llegaron por señorita Bernal y señorita Guamán. Más. Entonces les decía el alegato de cierre, muy buena pregunta. El alegato de cierre va a ser ¿sí? No, ¿saben qué? Hagamos el alegato de cierre porque tendríamos que tener la prueba. Hagamos el alegato de la apertura, es decir, van a preparar ustedes la teoría del caso de defensa. Les decía entonces que el Código Orgánico General de Procesos establece ciertas reglas que deben ser observadas al momento de la práctica de las pruebas testimoniales, y esto se aplica también a la prueba pericial respecto de los cuestionamientos que pueden formularse a los peritos cuando hacen la defensa de los informes periciales. En líneas generales, yo diría, el principio general aquí es que se puede preguntar todo lo que sea necesario. Sin embargo, esa regla que aparentemente nos permitiría preguntar cualquier cosa está sujeta a ciertas excepciones respecto de limitar. La prueba testimonial, si bien es válida, tiene que ser utilizada solamente respecto de aquellos elementos que usted no ha podido probar de otra forma. Y si lo que usted busca es obtener del testigo una referencia, una declaración respecto de hechos que no han podido ser probados de otra forma, tiene que procurar que sus preguntas apunten precisamente a obtener las respuestas que se quieren hacer. Por eso es que, por lo general, las preguntas que se proponen a los testigos son preguntas que se denominan preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas son aquellas preguntas que buscan obtener una respuesta muy específica, generalmente de sí o no. Recuerde usted que en uno de los videos que veíamos cuando se metían en el interrogatorio a uno de los testigos del video, le hacían una pregunta al video, perdón, en el video le hacían una pregunta al testigo, si mal no recuerdo le decían a este testigo: usted prestó juramento al tercer rey, y decía todo lo cierto. Dice: no me quiero saber eso, limítese a decir sí. No, porque generalmente esas respuestas cerradas buscan darle precisamente a quien interroga la respuesta que se da. ¿Sí? Entonces tiene que procurar ser
específica, tiene que ser una pregunta clara, tendiente a obtener la respuesta que usted necesita para probar los instrumentos. Y en segundo lugar, se aconseja que sean preguntas pertinentes. Primero, para que el testigo se contente a contestar lo que usted requiere. Pero también, en segundo lugar, se aconsejan técnicas de investigación oral. Que las preguntas sean pertinentes y se refieran específicamente al tema que es materia de cuestionamiento. Porque si usted hace una pregunta que no es pertinente y comienza a consultar respecto de asuntos que no se relacionan con el tema, lo que va a hacer es que tanto el juzgador, jurado, juez, en fin, depende de cómo sea el modelo, que va a recibir la información de la respuesta que se recibe, distraiga su atención respecto de ciertos elementos que son aquí en el. ¿Sí? Pueden marcar esto. Con estos consejos, nos queda claro de que podríamos preguntar prácticamente cualquier cosa que necesiten saber. Sin embargo, pese a esa aparente amplitud respecto de la posibilidad de que puede preguntarse, nuestra legislación contiene ciertas prohibiciones específicas respecto de asuntos que no se pueden preguntar. Y la ley señala básicamente dos prohibiciones. Primero, no se pueden realizar preguntas, que voy a resumir aquí en una palabra, ¿no? Voy a poner aquí autoincriminatorias. ¿Qué son estas preguntas autoincriminatorias que no pueden formularse? Han sido calificadas incluso ya por pronunciamientos de las Cortes Constitucionales en todo el mundo, en el sentido de que estas preguntas son inconstitucionales, que atentan contra ciertos derechos básicos de la persona. En este caso sería contra ciertos derechos básicos del testigo, de la persona que está siendo interrogada. ¿Y qué son las preguntas autoincriminatorias? Dice el nuestro Código Orgánico General de Procesos: está prohibido realizar preguntas cuya respuesta pueda derivar en la imputación de un delito en contra del testigo. Yo no puedo realizarle al testigo preguntas cuya respuesta pudiese derivar en que él reconozca el cometimiento de un delito. Yo no podría preguntarle a una persona, por ejemplo, ¿es usted la persona del video que se le ve que está sustrayéndose una mercadería del almacén? Porque si usted dice sí, estaría autoincriminado. Ese tipo de preguntas están prohibidas. Claro, usted sí puede llegar a obtener su información de otra forma. Usted no le puede decir usted compró la mercadería del estante, porque eso es autoincriminatorio. Pero sí podría preguntarle, por ejemplo, ¿estuvo usted en el almacén a tal hora? Hay formas de las que usted puede preguntar sin que necesariamente derive en una pregunta autoincriminatoria. Recuerde usted, primera pregunta que está prohibida de ser formulada son aquellas preguntas cuyas respuestas pudiesen derivar en una autoincriminación, en el reconocimiento propio que haría la persona que está rindiendo el testimonio respecto del cometimiento de un delito. Segundo, autoincriminatorias, pero también aquellas que deriven en la declaración respecto de un delito cometido también por los familiares o el cónyuge del interrogado. Las autoincriminatorias serían que él mismo reconozca el cometimiento del delito, pero también las preguntas que hicieran que él declare sobre el cometimiento de un delito realizado por alguno de sus familiares o por su cónyuge conviviente. ¿Sí? Más cónyuge conviviente. Primera prohibición. Segundo, están prohibidas aquellas preguntas relacionadas con el secreto que ciertas personas están obligadas a guardar en función de su profesión
arte u oficio. Por ejemplo, usted a un abogado que está siendo interrogado no le podría realizar una pregunta relacionada con un secreto que le ha sido confesado por su cliente, porque todo lo que un abogado recibe por concepto de información de parte de su cliente está protegido por el secreto profesional. Ninguna pregunta podría intentar obtener una respuesta que vulnere ese secreto profesional. Entonces, un secreto que la persona debe guardar en su profesión. No pensemos solo en el abogado, porque muchas profesiones contienen prohibiciones respecto de la divulgación de información que está protegida por el secreto profesional. Por ejemplo, el caso de los abogados, por ejemplo, el caso de los asesores financieros, por ejemplo, el caso de los contadores, por ejemplo, el caso de los médicos. Usted al médico no le podría hacer que revele un dato del historial clínico de una persona cuando ese historial clínico está protegido por secreto profesional. ¿Sí? O de cualquier profesión, en razón de información que resulta de información protegida por el secreto profesional. Pero aquí se dice también ante el oficio de norma general, porque existen ciertas otras actividades que sin ser profesionales también implican la obligación de las personas de guardar bajo secreto cierta información. Por ejemplo, si usted se va a confesar con curica, el curica no puede salir a confesar su pecado, porque están protegidos por el secreto de confesión. ¿Sí? Cuando usted va donde el terapeuta que se dedica a dar conceptos de terapia familiar, así no sea psicólogo, y usted le comenta sus problemas familiares, eso también está protegido por el secreto, por la información que recibe en razón del acto que hizo que se ve. ¿Sí? Según la prohibición, no se pueden formular preguntas que intenten obtener información que está protegida por secreto profesional o secreto en función del arte o oficio que ejerce la persona. Estas son las dos únicas preguntas, los dos únicos tipos de preguntas que están prohibidas de ser formuladas. De hecho, cuando usted formula una de estas preguntas, el propio juez, antes de que se produzca la respuesta, está en la obligación de decirle al interrogado: no conteste esa pregunta, porque puede ser autoincriminatoria. No conteste esa pregunta, porque puede significar la revelación del secreto profesional, del secreto de confesión. Le corresponde al propio juez tener el cuidado de que esas preguntas no sean respondidas. No podrían formularse porque están prohibidas. Sin embargo, en la práctica sí ocurre que los abogados, a veces, poca pericia, no tienen el cuidado y no tienen la precaución de no formular estas preguntas. Otras veces intencionalmente lanzan la pregunta porque quieren que se responda. Sin embargo, en el caso incluso de que llegase a responderse una pregunta de estas, lo que se responda por parte del testigo y que corresponda a la información brindada contraviniendo estas preguntas que están prohibidas, es información que no puede ser considerada ni en ese proceso ni para ningún otro efecto. Incluso cuando se produce, por ejemplo, la respuesta del testigo que resulta en una respuesta que puede incriminarle el cometimiento de un delito, o que puede incriminar a un familiar suyo el cometimiento de un delito, o cuando se revela un secreto profesional, y si se ha dado la respuesta, el juez suele decir: elimínese del registro de la grabación esta respuesta, porque no puede ser considerada para ningún efecto, ni siquiera indiciar, ni siquiera informar. ¿Sí? Estas son las preguntas que están prohibidas formular. Por favor, señorita. El tema de la autoincriminación solo se aplica a la materia penal o en todas las. Lo autoincriminatorio hace relación en realidad solo al cometimiento de delitos. Sin embargo, las respuestas a este tipo de preguntas no solo se dan en los procesos penales, pueden darse en otros procesos. Supongamos que yo en un juicio de alimentos, en el que le llamo a una persona que rinda su testimonio con la intención de obtener información respecto de su capacidad económica para fijar una pensión alimenticia, por ahí le formulan una pregunta y esa persona termina reconociendo el cometimiento del delito.
Yo le digo a una persona, no más tiene usted de ingresos, y la persona dice, me dedico al tráfico de droga. Claro, no estoy en un juicio penal, estoy en un juicio de alimentos, pero esas respuestas sí tienen implicación penal. Las respuestas, cuando hablamos de autoidentificación, hablamos solo de reconocer el cometimiento de delitos. Por eso no solo pasa en las audiencias penales, puede pasar en cualquier tipo de proceso judicial o incluso administrativo, en el que la persona pudiese reconocer el cometimiento de delitos. Por eso es que, por ejemplo, en la fiscalía, cuando la persona es llamada a rendir una versión libre y voluntaria, no puede comparecer sin acompañamiento de un abogado. Cuando una persona en un procedimiento incluso de carácter administrativo es llamado a rendir un testimonio o una versión respecto a lo que conoce, tiene que comparecer con un abogado para estos fines, para fines de que no vaya a respuestas que resulte ser autodeterminadas. ¿Sí? Si se realizan las preguntas prohibidas, ¿habría algún tipo de multa o sanción económica para el abogado que los hace? Inicialmente no, el juez suele llamarle la atención al abogado y decirle que recuerdo, conforme establece coger esa pregunta prohibida, absténgase de formular. Pero como yo le decía, a veces el abogado formula esta pregunta merísima, pero otras veces lo realiza intencionalmente. Y si el abogado insiste en formular este tipo de preguntas, el juez sí podría llamarle la atención e incluso sancionar. Porque está realizando una conducta litigiosa que es desleal. Se entiende como falta de lealtad profesional el hecho de, a sabiendas, porque quién más que el abogado para saber qué preguntas no puede hacer, a sabiendas de conocer la prohibición e insiste en ello, podría ser sancionado. ¿Sí? Sin embargo, le señalo, la primera vez no suele ocurrir un llamado de atención, pero que se insiste en ello, suele sancionar. ¿Sí? Entonces, estas son las dos únicas prohibiciones. Yo les decía, pero hay otras preguntas respecto de las cuales las personas equivocadamente a veces piensan que también son preguntas prohibidas. Nosotros ya sabemos que solo hay dos tipos de preguntas que están prohibidas por la personas autoincriminatorias, o las que reconocen el cometimiento de delitos, y aquellas relacionadas con el secreto profesional. Hay otras preguntas, sin embargo, que por la forma en la que se formulan, pueden ser materia de objeción. Son las preguntas objetables, yo aquí he puesto objeciones, porque respecto de estas se proponen objeciones. Son preguntas objetables. Las preguntas objetables son aquellas preguntas que una vez realizadas y antes de que sean respondidas, pueden ser objetadas su respuesta por cualquiera de las partes. Las partes que están presenciando la diligencia testimonial pueden impedir que se realice la respuesta de cierta pregunta cuando esa pregunta es objetada, y hablando de las cuales no son objetas. No obstante, no son preguntas prohibidas, son preguntas que se pueden realizar. Les corresponde a las partes estar atentas de que no sean preguntas objetables. Aquí el juez no tiene el labor o no tiene el deber de él velar que las preguntas no sean objetables. De hecho, el juez, si es que usted no objeta, alguna vez vi una diligencia en la que se le sometía a un testigo, a un interrogatorio, se hacían varias preguntas objetables. Su abogado no tenía mucha práctica y oral, era un abogado ya en realidad acostumbrado al sistema anterior, que no era abogado, y no estaba muy familiarizado con el tema de interrogatorios de las preguntas objetables. Ya se formularon dos o tres preguntas que eran objetables, y el abogado del testigo estaba calladito ahí, y el juez un rato de esto dijo: señor abogado, a usted le corresponde velar por la integridad de las preguntas que se están formulando. Bien, tenga cuidado de ver cuáles son objetables y no. No es que dicho no responde. Le damos la atención al abogado respecto a los cuidados que debería tener. En estas preguntas, que son sujetas de objeción, son objeto de objeción, son objetables, le corresponde a los abogados estar pendientes respecto de su formulación. Les repito, no le corresponde al juez observar si la pregunta es objetable. No, al juez ese deber le corresponde solo respecto de las preguntas prohibidas, pero no respecto de las preguntas objetables. ¿Y cuáles son esas preguntas objetables? Son preguntas que generalmente son
susceptibles de ser rechazadas respecto de la forma en la que son propuestas. Respecto de la forma en la que son propuestas. De tal suerte que usted puede llegar a preguntar lo mismo reformulando la pregunta. Si han visto, en sus juicios a veces en las películas hemos visto, alguien realiza una pregunta y por ahí el abogado dice objeción. Es una pregunta subjetiva. Pues le dice al abogado que hizo la pregunta, reformule la pregunta. No le dice no pregunte. No le dice está prohibido pregunte, le dice reformule su pregunta. Porque las objeciones hacen relación no al fondo de la pregunta, sino a la forma en la que se realiza. ¿Cuáles son esas objeciones que se pueden proponer? Pues nuestra legislación en realidad sí ha sido muy específica en señalar ciertos tipos de objeciones que son posibles de ser formuladas. Y dice el artículo 176 del COGER, permítanme ustedes la relectura y vamos explicando cada una de ellas. El artículo 176 del COGER dice objeciones a los testimonios. Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante. Fíjense ustedes que aunque el juez tiene que realizar el control de las preguntas prohibidas que pueden acarrear la autoincriminación, también es obligación de los abogados de estar pendientes de que la pregunta que se formula no acarree responsabilidad penal del declarante. Sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones. ¿Qué es cada una de ellas? Vamos con las primeras. Preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Pregunta trampa. Exacto. Una pregunta trampa porque lo que busca es obtener una respuesta que, sin importar cuál sea la respuesta, de igual manera va a resultar perjudicial al declarante. ¿No votaron la torta? ¿No? Entonces, una pregunta que se formule de tal suerte que no importa si el declarante responde sí, responde no, igual va a resultar perjudicado. En alguna ocasión, en el proceso disciplinario en el que yo formé parte de la comisión aquí en la universidad, como estudiante de la facultad de veterinaria, recuerdo, se le acusaba a este estudiante de que había cometido deshonestidad académica en un examen. Nosotros cogió como la fuente de eso. Perseguía un proceso de investigación previo a un proceso disciplinario. Y estaba rindiendo su testimonio. Pero le hace una pregunta al presidente del tribunal y le dice: ¿y usted sigue copiando los exámenes? ¿Es eso no una pregunta capciosa? Porque si él decía sí, reconocía que sí copiaba, sí copió y que continuaba copiando. Y si decía no, ¿qué significaba? Pero que sí copió, pero ya dejó de hacer. Entonces es una pregunta capciosa, porque por la forma en la que está propuesta, no importa la respuesta que reciba, siempre será perjudicial para el. Fíjese usted que lo que te dice señor Cabrera es la mejor forma de definir la pregunta capciosa. Es la pregunta trampa, una pregunta formulada como trampa. A esta respuesta nos acusan de hacer preguntas capciosas de los vecinos. Dice, de todas formas el estudiante va a caer. A veces sí se formula esto. Estar atento de que no haya preguntas capciosas. Pero son preguntas trampa. Por lo tanto, el juez en ese caso debería decir, reformule la pregunta. ¿Cuál es su labor como abogado en primer término? O sea, usted, si usted es el abogado de su estudiante en ese proceso, los estudiantes acuden como abogados de su testimonio en sus procesos, precisamente porque pueden autoincriminarse. ¿Sí? O pueden terminar diciendo que hay otro tipo de infracciones que ni siquiera están siendo investigadas. Entonces, el abogado de este estudiante debería decir, objeción. Esa pregunta es capciosa. Reformule. Ahí debería decirse claramente, por ejemplo, este documento, esta folla, fue escrita por usted, se podría decir, ¿no? Y está reformulando. ¿No? Preguntas capciosas, aquellas preguntas que por la forma en la que se proponen constituyen una trampa, efectivamente, y sin importar la respuesta que reciban,
son perjudiciales o pueden ser perjudiciales para quien hace la declaración. Segundo, preguntas sugestivas. ¿Qué son las preguntas sugestivas? Son preguntas que en la forma en la que se proponen, en su misma formulación, sugieren una posible respuesta del declarante. Son preguntas que lo que buscan es obtener una respuesta determinada de parte del declarante. Es una pregunta en la cual usted, al realizar la pregunta, ya introduce un elemento de la respuesta que desea obtener por parte del declarante. Ejemplo de pregunta sugestiva. En este mismo proceso, imaginemos que están investigando al estudiante y se formula la siguiente pregunta, que dice: ¿tuvo usted dificultad de estudiar y por eso necesitó de la ayuda para realizar el examen? Ya sugiere una respuesta, porque en la pregunta misma se está sugiriendo el hecho de que sí se obtuvo la ayuda para las respuestas en el examen. ¿Sí? Pregunta sugestiva. Tercero, preguntas compuestas. Son preguntas que en sí mismo contienen más de una interrogante. Entonces, una de las cosas que tiene que estar pendiente dentro de las preguntas que se formulan en los testigos es que las preguntas que se formulan sean específicas y se refieran en específico a un solo tema consultado. Esto porque generalmente hay que tener en cuenta que el testigo, sin importar si es el acusado o no, sin importar si es un tercero o no, se ha estudiado sociológicamente la conducta de las personas que son llamadas a rendir testimonio en los procesos judiciales. Y el solo hecho de comparecer ante un tribunal hace que la persona anímicamente se sienta indispuesta. Usted presencia un accidente de tránsito, usted no tiene nada que ver con el accidente, solo vio el accidente. Pero el hecho de sentarse en el juzgado, ser usted el juzgado, hace que usted se ponga en estado nervioso. Y eso puede hacer que la persona no perciba claramente la pregunta que se le formula. Y cuando la pregunta es compuesta, puede ser que usted dé información que resulta contradictoria, o errónea, discriminatoria, o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pregunto a este mismo estudiante: ¿compareció usted el día viernes a dar el examen de anatomía de los gatos? Sería una de las preguntas, pero al mismo tiempo le digo: y en ese examen sacó el material de apoyo. Allá hay una pregunta compuesta porque está cuestionando respecto a dos. Las preguntas tienen que ser puntuales y referirse a un solo elemento cada una de las preguntas. Las preguntas tampoco pueden ser vagas. Las preguntas tienen que ser específicas. Ese es uno de los consejos que veíamos también en la operación modal. Tiene que ser una pregunta específica y tiene que ser una pregunta formulada de tal suerte que quien recibe la pregunta, quien es la llamada a contestarla, sepa con claridad qué se le está preguntando. Si es que yo quiero que el testigo que vio el accidente de tránsito me diga si estuvo o no presente en el hecho, yo le diré: estuvo usted parado en la esquina de la avenida Loja y 12 de abril el día martes a las 7 de la mañana. Entonces es una sola pregunta, que me diga sí o no. Pero yo no le puedo preguntar: ¿qué hacía usted el martes de la mañana? Una pregunta vaga, porque me puede contestar un montón de cosas. ¿Sí? Una pregunta en la que se entienda claramente qué es lo que desea obtener. No pueden ser preguntas confusas. La pregunta tiene que ser claramente formulada, sin que quede ambigüedad respecto de lo preguntado. No podría decirle al testigo del accidente de tránsito, por ejemplo: estuvo usted parado en la esquina de las calles X y Y el martes a las 7 de la mañana. Confundirle con la pregunta diciéndole, por ejemplo, ¿cuántos carros pasaron durante el tiempo que usted parado estuvo ahí? ¿Y cuál de sus carros es el que se accidentó? Me confundo respecto de la pregunta formulada. ¿Sí? Pregunta específica que no induzca confusión al consultado. Preguntas impertinentes. No se pueden preguntar asuntos que sean ajenos a la materia de la discusión. Si yo a la persona quiero que testifique si presentó el accidente de tránsito, no le voy a decir: ¿estuvo usted parado
en la esquina de la calle X y Y hasta las 7 de la mañana, ya le dice sí. Le digo, ¿y estuvo usted fumando? ¿Qué tiene que ver es ajeno totalmente a la teleconsultar? Tiene que ser pertinente. O hipotéticas, o opiniones, dice la ley, o conclusiones. Yo en la pregunta no puedo formular una hipótesis respecto de la percepción que yo tengo de los hechos. Yo no puedo decir a una persona, tiene usted una enemistad con Juanito porque él le quitó a su novia. Yo estoy concluyendo que es enemigo de él por ese asunto. ¿Sí? Yo podría consultarle, sí, cuál es su relación con Juan. Pero no decir, no somos amigos, somos amigos. Pero no puedo introducir un elemento que sea hipotético por una percepción o conclusión que yo tenga respecto a él. ¿Sí? Cuando se formula cualquiera de estas preguntas, insisto, le corresponde al abogado observar que la misma no sea respondida por su cliente, debe objetar. No obstante, si no objeto la pregunta, el testigo está en la obligación de contestar. La respuesta es sí. El testigo está en la obligación de contestar todas las preguntas que se le formulan. Por eso es tan importante que en la presencia de una de estas preguntas usted sea quien esté pendiente de que estas preguntas sean correctamente. En líneas generales, estas preguntas son objetables en el interrogatorio. No obstante, cuando se contrainterroga dentro de las diligencias del mismo testigo, hay algunas preguntas inicialmente siendo objetables, luego sí son admisibles. Por ejemplo, una pregunta sugestiva inicialmente no es posible de contestarse, pero cuando se contrainterroga el testigo sí se puede obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio lo que hace es someterle a un contraexamen o a un nuevo examen del testigo para que se ratifique o para que se contradiga respecto de lo que inicialmente ¿sí? ¿Inquietudes o preguntas, chicos? No, en palabras más sencillas, objeciones, ¿qué? O tal vez oponerse a que se responda a la pregunta. La objeción hace relación a la oposición que usted hace de que la pregunta sea contestada. Le pongo un ejemplo. Yo le hago esta pregunta capciosa al estudiante. Entonces le digo, cuéntenos, ¿sigue usted copiando los exámenes? Pregunta capciosa. Usted como abogado debería decir objeción. Es una pregunta capciosa. Porque sin importar, ojo, la ley dice deberá objetar fundamentadamente. No basta con que usted como abogado diga objeción, sino imagínense lo que sería las audiencias con la lluvia de objeciones, objeción. Tienen que ser objeciones fundamentales. Yo digo objeción, señor juez, y entonces me va a decir fundamente su objeción. Yo voy a decir, la pregunta es capciosa porque, por esta razón. La pregunta es compuesta por esta razón. La pregunta es subjetiva por esta razón. Si es que el juez admite la objeción, dirá, al lugar la objeción, señor testigo, no conteste. La objeción lo que busca es evitar la respuesta a una pregunta mal formulada. Si usted no formula adecuadamente las objeciones, el juez va a decir, no has sustentado su objeción, sí vas a contestar, vas a ser el testigo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Para concluir ya con el tema del alegato de tortura, que es el examen básicamente, ¿el examen hay que elaborarlo al todo o también personal? No importa. Puede traérmelo de cualquiera. ¿De qué capítulo del libro? A ver si nos leemos ahora. No recuerdo cuál es el capítulo que habla específicamente del juicio como tal, pero si puede, déjenlo que haga general la libro, que es más bastante interesante. Como digo, no sé de qué se trata el trabajo. Les compartí en el grupo de WhatsApp un libro que hace relación al juicio que se sometió a Sócrates. Para quienes no llegaron en el momento que di la indicación. Ese libro que les compartí, no quiero que hagan un resumen del libro, cuidado. No quiero que copien lo que dice el autor respecto de las posiciones de los partes del juicio, cuidado. Les comparto el libro para que usted se entere de qué pasó en el juicio Sócrates. Y sobre la base de esa información, usted va a armar un alegato en el que va a proponer la teoría del caso a favor de Sócrates. Usted va a ser el abogado defensor de Sócrates.
Va a ser el alegato de apertura como abogado de defensa. ¿Sí? Y me lo va a entregar el día del examen final. Es el alegato inicial. El alegato inicial contiene la teoría del caso. ¿Sí? ¿Alguien no me respondió a la lista? Señorita. Cadena. ¿Alguien más? Entonces, chicos, nos vemos aquí el día del examen. Muchísimas gracias. Me dijo que ya, pues va a sentar al lado suyo, de allá.